Muy buenos días, queridos hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 13. En esta mañana continuamos con nuestro estudio expositivo de la carta de Santiago a la iglesia dispersa en Asia Menor y que es supremamente pertinente para nosotros. Hemos estado estudiando esta carta bajo el eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios me llena de obras. Hemos estado haciendo un énfasis en esta introducción de la importancia de comprender claramente los conceptos para que podamos entender y descifrar las grandes realidades y desafíos de la vida. Si no entendemos adecuadamente los conceptos, si no tenemos precisión y claridad sobre lo que nosotros creemos y vivimos y sobre procesos y circunstancias que enfrentamos, pues nos va a ser supremamente difícil entender o descifrar o explicar o comprender realidades que nosotros vamos enfrentando en la vida. El texto de Santiago 1.13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta es una afirmación contundente que hace el escritor, es una de las reclamaciones o de las censuras contra la audiencia, diciendo: no se les ocurra eso. Si esto les sucede, nunca se les ocurra o no se atrevan o no procedan a culpar o a buscar responsables y mucho menos culpar a Dios de una situación tan abominable como es la tentación y de una situación tan maligna, tan confusa como es la tentación que surge del mal o de la perversión. El texto dice: cuando alguno es tentado, no diga. Y ese es el título de esta mañana en nuestra prédica. Nunca digas qué. ¿Sí? Hay cosas que nunca se deben decir. Y como no se deben decir, tampoco se deben pensar. Y como no se deben pensar, tampoco las debemos creer. ¿Por qué? Porque son erráticas. Hay cosas que es adecuado creer, hablar, comunicar y proclamar. Pero hay cosas que no es adecuado y que no es pertinente creer, ni siquiera pensar. Y la Biblia nos va a plantear aquí uno de esos aspectos o de esos conceptos o análisis que ni siquiera debiera pasar por la mente, es decir, que no soporta ningún juicio de valor y que no debe ser tenido en cuenta. ¿Qué es esa situación? ¿Qué es lo que nosotros no debiéramos pensar? Y recuerden que aquí estamos hablando en asuntos de moral, de legalidad, pero también de ética. Nosotros vivimos en una sociedad que cada día corre la línea ética, es decir, baja el umbral de la ética, corre los límites y pareciera que cada día todo está permitido. Que cosas que en la antigüedad fueron censuradas, que cosas que en la antigüedad fueron abominables, nuestra sociedad las abraza y las promueve diciendo: no, ya se legalizó, ya se normatizó, ya está arreglado, ya es permitido. Recuerden que uno de los grandes desafíos de la sociedad contemporánea en cuanto a la ética y la moral es la normalización. Todo se normaliza, ¿cierto? Lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo, y a lo malo que antes era censurado hoy se legisla a favor, de tal manera que uno dice: bueno, pero ya la Corte lo aprobó, o ya el Congreso lo aprobó, o ya está firmado por el presidente, entonces está permitido. La pregunta es: ¿eso que las sociedades o los parlamentos aprueban está permitido? ¿Eso que las leyes o las cortes promueven, aunque sea malo, se puede justificar por la legalización? Y la respuesta es no. Todo lo que Dios dice que no, siempre será no. Y lo que Dios dice que sí, siempre será sí. Y ese es el llamado del apóstol Santiago para no engañarnos, pensando que hay cosas que antes eran no, pero ahora es sí, o que antes era sí, pero ahora es no, y que eso es permitido porque estamos en una sociedad moderna, porque las cortes lo han aprobado, porque el gobierno lo ha permitido y porque la sociedad lo ha exigido. Entonces, contundentemente no. Y a eso es lo que el apóstol nos llama la atención. Nos va a llamar la atención diciendo que hay pruebas, ya lo dijo, y que las pruebas vienen de parte de Dios y son medios legítimos para forjar el carácter, son medios adecuados para ayudarnos a ser fuertes, resistentes, a permanecer y persistir, pero que junto a la prueba surge la tentación. Recordemos que la prueba viene de Dios, pero la tentación surge de otros medios o de otras fuentes, y lo que hace la tentación es controvertir con la prueba. Es decir, es un mensaje paralelo
pero que viene en sentido opuesto para contrariar la prueba. Es decir, cuando nos llega la prueba, la tentación surge diciendo, no es adecuada, o no la pases, o si la pierdes no hay tanto problema, o pudieras pasar por alto la prueba y mejor cae en la tentación evadiendo o justificando o haciéndote a un lado para que no sea tan fuerte la exigencia. Es decir, la tentación es a evadir la prueba y la tentación es a salir corriendo en medio de la prueba o a condenar a Dios o a reclamarle a Dios diciendo, ¿por qué me prueba tanto? No necesito. Esa prueba que tú me pusiste no es adecuada o me la pusiste muy alta y yo la quiero pero más baja. Esa es la tentación. La tentación es la forma como evadimos, como justificamos, como decimos popularmente, como escurrimos el bulto para nosotros justificarnos y decir, bueno, pues yo tengo una razón para no enfrentar la prueba y prefiero hacerme a un lado. Génesis capítulo 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Claramente el texto nos dice que Dios probó a Abraham. Entonces, ¿de dónde viene la prueba? De Dios. ¿Por qué es necesaria? Porque Dios tiene un plan. ¿Por qué Dios permite pruebas a sus hijos? Porque está formando su carácter, porque está realizando un plan, santificación, perseverancia, forjar su vida, arraigarlos, y por eso es necesaria la prueba. Con claridad el texto dice que Dios probó a Abraham. Es decir, Dios no tiene temor o no tiene miedo a relacionarse con la prueba y a decir que Él prueba a sus hijos. De hecho, dice que es necesario diversas pruebas y que las diversas pruebas son útiles. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Fuimos aprobados por Dios, es decir, fuimos positivo para prueba. Dios dijo, este es mi hijo, es positivo para prueba, entonces vienen las pruebas. Y esas pruebas son los medios para que Dios pruebe o pese nuestros corazones y para que Él con la gracia y la bondad que le caracteriza nos dé victoria y nos ayude a ser más que triunfadores. Entonces Dios prueba a sus hijos, prueba sus corazones, sus creencias, sus reacciones, prueba sus virtudes y les forja para que sean para Él. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Aquí encontramos una contraparte, ¿sí? Que es la que contraría la verdad y contraría la regla y contraría la moral. Dios dice no y Satanás dice con que Dios os ha dicho. Es decir, aquí irrumpe en la historia un personaje que según la palabra de Dios es el maligno, el adversario o el opositor y también es llamado el tentador. El tentador le enseña al hombre a que no está bien mantenerse en la voluntad de Dios y que puede correr la línea ética. Dios dice no porque morirás. Y Satanás dice experimentemos, probemos. Con que Dios os ha dicho, y por eso el Señor le pregunta a Adán y Eva, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, eso no te lo enseñé yo, eso no te lo dije yo no te preparé y te instruí para eso. Si alguien te lo enseñó, no fui yo. Esa lección, ese paso que diste, esa consecuencia que estás experimentando, no fue indicada o no fue inducida por mi parte. ¿Quién lo hizo? Y luego le hace una segunda pregunta, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Es decir, cruzaste la línea, te diste una licencia, pasaste la línea ética y violentaste el principio pensando que no iba a suceder nada, que no ibas a experimentar consecuencias y que yo no me iba a enterar. Básicamente es una denuncia, es una censura a la conciencia, diciéndole, alguien diferente a mí te enseñó. Y eso que te enseñó fue contrario a lo que yo te enseñé y contrario a la verdad y por eso tienes consecuencias. Y como hiciste lo contrario a lo que yo te mandé, tienes consecuencias adversas y nefastas, pero no vayas en ningún momento a pensar que yo soy responsable de esas consecuencias y que yo tengo la culpa. En Mateo capítulo 6, versículo 13, en la oración modelo que Jesús nos enseñó, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Miren cómo Jesús nos enseñó a orar. No nos dejes caer en tentación. ¿Cuál tentación? La tentación de ir contra la voluntad de Dios, la tentación de no aceptar la sabiduría de Dios y la tentación de pensar que nosotros tenemos mejores ideas, mejores opiniones y mejores reacciones que las que Dios nos propone. La tentación de pensar que lo que Dios dice se puede justificar o se puede evadir y que lo que yo tengo es válido y puede competir con los principios de Dios. No hagamos eso. No nos dejes caer en tentación. Ahora, Dios no tienta a nadie. Lo dice el texto, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Más bien hay un tentador que es adversario de Dios y adversario nuestro, y Él es el que nos pone la tentación y nosotros cedemos porque nuestro corazón es engañoso, y más bien el creyente tiene un auxilio en la oración y tiene un auxilio en Cristo para decirle, no me dejes caer en tentación. Es decir, claramente Dios no tienta a nadie, más bien es el defensor o el auxiliador o aquel a quien podemos interceder para que nos guarde de caer y nos libre del mal y nos dé la victoria en medio de las tentaciones. Nunca digas qué, es lo que nos va a plantear aquí Santiago. ¿Qué es lo que nunca debemos decir? ¿Qué es lo que nunca se nos debe ocurrir o pasar por la mente o ni siquiera meditarlo por un segundo en nuestra mente y en nuestro corazón? Entonces lo primero que nos va a decir aquí el escritor, que es el gran predicador Santiago, nos va a decir, nunca digas que tú eres inocente. Nunca se te ocurra pensar que tú no tienes riesgos y que no puedes caer y que no hay peligro y que no hay amenaza y que tú estás a salvo porque simplemente eres inocente. No se te ocurra decir eso. Recuerden que esa es una de las tendencias de esta sociedad. Dicen que todos los niños son inocentes. ¿Se han escuchado? La gente dice, ay, pobrecito, ese angelito, es un inocente. ¿Por qué le pasó eso? Pero la Biblia dice que todos nacemos en pecado y que aún nuestros hijos nacen en pecado y que son pecadores necesitando el arrepentimiento. Pero con frecuencia la gente dice, no es justo que hayan matado a tal persona o que hayan atacado a esta ciudadanía o esta población porque ellos son inocentes. Si con frecuencia pensamos que el trabajador, el obrero, el joven, la mujer que está en la casa, las familias que están laborando son inocentes y que no tienen responsabilidad moral y legal ante Dios. Y a eso Santiago quiere responder, a esa tendencia peligrosa, esa tendencia nociva que tenemos de decir que todos somos inocentes. Incluso a una persona cuando lo toman como criminal o lo arrestan, tiene el atrevimiento de decir, yo soy inocente. Y hay incluso en la justicia nuestra una idea o un concepto que es legal y normatizado que dice que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, la famosa presunción de inocencia. Es decir, se presume de la inocencia de todos hasta que sean vencidos en juicio. La Biblia dice todo lo contrario. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay uno que sea inocente. No hay uno que sea impecable, impoluto, puro, inmaculado. No lo hay. Todos somos pecadores. Todos somos terriblemente pecadores, rebeldes, conscientes, obstinados, deliberadamente obramos contra Dios. Por eso no se te ocurra decir que tú u otro o alguien es inocente porque no lo es. Eso es lo que Santiago nos quiere decir en primer lugar. Cuando alguno es tentado, es decir, hay la posibilidad de que todos seamos tentados. Tenemos el riesgo, somos susceptibles, somos vulnerables a la tentación. Todos en algún momento de nuestra vida somos tentados, enfrentamos tentación. Y cuando eso suceda, no vayas a decir, ¿y por qué a mí si yo soy inocente? Cuando venga la tentación, lo que tú tienes que decir es, mi corazón es engañoso, tengo deseos desordenados, tengo deseos e intenciones malvadas, y yo quiero buscar y caer en esa tentación porque yo mismo la alimento y porque surge de mi propio corazón. Cuando alguien es tentado, no diga que es inocente, porque Dios no pone tentaciones, porque la tentación es común a los seres humanos y porque todos los seres humanos no solamente somos tentados, sino que alimentamos la tentación y preparamos el camino para ella, como diciendo, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que yo quiero conseguir.
No pensemos eso. Miremos algunos textos bíblicos. Primera de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La única manera para poder enfrentar la tentación, que es un recurso que tenemos los cristianos, es la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, es solo a través de la obra de la regeneración, solo a través de la obra de Cristo puesta a la cuenta del creyente que tenemos victoria, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, la vida pasada es la vida sin Cristo y la vida presente es la vida con Cristo que nos garantiza y nos da victoria. Ahora, eso no significa que no haya tentación. Incluso Jesús fue tentado siendo el Hijo de Dios. Todos nosotros podemos ser tentados, pero tenemos garantía de victoria si corremos a la cruz, si usamos adecuadamente los medios de gracia y si no nos deleitamos en el pecado. De lo contrario, lo más posible es que frente a la tentación caigamos porque somos frágiles y porque proveemos para los deseos de la carne, lo cual la Biblia condena. Gálatas capítulo 5, versículo 1 y 2, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Estad firmes, fuertes, robustos, arraigados en la libertad que Cristo les dio, para que no estén otra vez sujetos a esclavitud. Es decir, ya Cristo los libertó, pero ustedes pueden volver a esclavizarse de malos deseos, ustedes pueden quedar presos o sumisos de malas decisiones o de malas acciones, y a eso es lo que la Biblia llama la tentación o caer en el mal que nosotros mismos proveemos y el cual nosotros buscamos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando alguno es tentado, no diga que es inocente. Más bien lo que puede decir es que tiene la tendencia a pecar, que está luchando para no hacerlo y que debe acercarse a Cristo y pedir su gracia y su misericordia para no caer en tentación. El texto de Filipenses dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es decir, dedíquense a las cosas que Dios les ha dado, conságrense usando los medios de gracia, permanezcan y afírmense en el Señor para que puedan enfrentar las tentaciones. Es decir, háganse fuertes en Cristo, aliméntense de la palabra, usen los medios de gracia, la oración, la comunión, los sacramentos, la confesión, para que ustedes tengan éxito y victoria cuando sean tentados. Si no hacen eso, van a caer. Es la advertencia implícita. Si no cuidan su salvación con temor y temblor, van a fracasar temporalmente y van a sufrir grandes consecuencias, pero cuando eso suceda, no se les ocurra decir, yo soy inocente. Porque el apóstol Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, porque el hombre es pecador y Dios no miente. No vayamos a pensar eso, porque ese blindaje que usamos al decir soy inocente, es como confíen en mí, tengan la certeza que yo no cometo ese pecado, tengan la garantía de que yo nunca caeré, cuando en realidad eso no es cierto. Recuerden que los discípulos le dijeron a Jesús, cuando Jesús les dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿recuerdan? Y Jesús dijo, pero yo he rogado al Padre para que su fe se fortalezca y una vez vuelto puedan edificar a los hermanos. ¿Y recuerdan qué respondieron los discípulos, liderados por Pedro? Señor, no, yo no voy a hacer eso, ¿cómo se te ocurre? Yo negarte, yo escandalizarme de ti, yo dejarme zarandear por el enemigo, no, imposible. Y el Señor les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Es decir, hay riesgo y va a suceder. La única manera de vencer o de enfrentar esa amenaza de Satanás es velen y oren y confíen en mí. Pero Pedro, que lideraba a los discípulos, dijo, no, Señor, eso no va a suceder. O sea, ¿cómo se te ocurre? No digas esas cosas porque somos incapaces de ofenderte, incapaces de negarte e incapaces de ir contra tu voluntad.
Yo les pregunto, ¿sucedió lo que Jesús advirtió? Claro que sí. ¿Sucedió lo que el Señor le advirtió a Adán y Eva? El día que de él comieran morirán. Sucedió. ¿Por qué sucedió? Porque los discípulos y Adán y Eva, igual como nosotros, no confiamos en Cristo, sino que pensamos que somos fuertes y que podemos con nuestros propios argumentos o razones vencer la tentación. Y la Biblia dice, diga el fuerte, débil soy. Es decir, no se crean fuertes, sino créanse débiles, frágiles y necesitados y vengan a mí que yo les daré fuerza. Pero si ustedes se creen fuertes, pues resolverán los problemas por sus medios, pero en realidad lo que está sucediendo es que están fracasando. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tengan gozo y tengan placer, alegría, satisfacción y gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas sí son de Dios y no hay que evadirlas, pero la tentación no es de Dios y hay que huir. La prueba se resiste, la prueba se soporta y la tentación se resiste. La prueba se pasa y se aprueba y la tentación hay que huir. Ese es el mandato del Señor, porque la prueba viene de Dios, pero la tentación no puede venir de Dios. Surge del tentador, surge del maligno, pero somos atraídos y seducidos por nuestro propio corazón que es malvado. Nunca diga que eres inocente. Siempre debes aceptar que eres pecador. Ahora, ser pecador no es una excusa para pecar. Ser pecador es una necesidad para ir a Cristo y pedir auxilio. Yo no pudiera decir, yo soy así, ni modo. ¿Sí? Bueno, yo me porto así porque así soy y yo lo reconozco y pues ténganme consideración. Lo que tenemos que decir es, yo soy así, pero Dios por su gracia y su bondad y su misericordia me llama, me ordena, me capacita, que me acerque a Él y me fortalezca en Cristo para tener vida y esperanza. No se conformen con eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario que seamos afligidos con diversas pruebas que Dios pone o propone para que sometida a prueba vuestra fe, seamos hallados en alabanza, gloria y esperanza. Es decir, las pruebas Dios las pone para hacernos crecer, avanzar y perseverar. Pero las tentaciones vienen de otra fuente para hacernos caer, para hacernos destruir y para que nosotros justifiquemos nuestras acciones diciendo, yo soy bueno, demuéstreme lo contrario. Entonces nunca tal digas o nunca digas, yo soy inocente. Ni tú, ni yo, ni nadie, ni tus hijos, ni nuestros hijos, ni nadie es inocente, todos somos pecadores. Nunca diga que Dios es malo. Ese es el segundo concepto que está implícito acá en el texto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí lo que está diciendo es que en muchos casos los cristianos caen en tentación y dicen, pero yo soy bueno, yo soy justo, la puedo enfrentar, no es para tanto, y culpan a otros. Es decir, yo soy bueno, pero el mundo me tienta. Recuerden que ese ha sido un sofisma de la sociedad que dice que los niños nacen buenos o los hijos nacen buenos y la sociedad lo corrompe. Es decir, la sociedad es mala, pero mis hijos son buenos. La pregunta es, ¿y quiénes conforman la sociedad? Pues no son los hijos de todos nosotros. No son todos los seres humanos que están en una región o en una zona o en un país. Eso no es la sociedad. ¿Cuál es la sociedad en esta ciudad? O sea, ¿de qué está conformada la sociedad? Pues de personas, hombres, mujeres y niños. Si yo digo que la sociedad es mala, pero los hijos son buenos, pues es contrario porque los hijos hacen parte de la sociedad. Lo que la Biblia dice es que todos somos pecadores. No se te ocurra cuando seas tentado y cuando caigas en tentación o estés enfrentando el peso de la tentación, acusar a Dios diciendo, Dios no me defendió, o Dios puso esta tentación,
o esta tentación Dios la permitió porque Él es soberano. He escuchado personas que dicen, bueno, pues si Dios es soberano, si tiene el cuidado y control de todo, pues entonces ¿por qué permite la tentación? ¿O por qué deja que yo caiga en tentación? Yo estoy yendo a la tentación, si es la voluntad de Dios que no caiga, pues que Él me detenga. Pero yo estoy caminando hacia allá, pero yo estoy escondiendo y pretendiendo cometer el ilícito sin tener consecuencias. Una conclusión, un análisis dialéctico peligrosísimo, silogístico, deductivo y muy culposo respecto a Dios. Dios es malo y si Él no quiere, pues que Él me detenga. La pregunta ¿es Dios malo? ¿Es Dios autor del mal? ¿Pudiéramos acusar a Dios en un ápice de sus acciones o de sus deseos o permisos que Él es malo y que quiere nuestro mal y quiere destruirnos y ponernos trampas? Recordemos que la prueba es un medio para crecer y avanzar, pero la tentación es una trampa. No puede ser que Dios nos provea o nos ponga trampas, porque eso sería totalmente nocivo, empañaría su carácter y tácitamente la Escritura dice, no digas eso. Dios ni es tentado por el mal, ni hace mal, ni obra mal, ni permite mal contra sus hijos de manera deliberada, como poniéndonos a prueba, poniéndonos en jaque. Eso no podemos pensarlo. Entonces, primero, no diga que eres inocente, porque no lo eres. Y en segundo lugar, no te atrevas a decir que Dios es malo porque permitió que tú cayeras. Si tú caíste, caíste por tu propia responsabilidad. Si tú pecaste, lo hiciste consciente y de forma deliberada. Si tú obraste mal, fuiste tú el que cediste, fuiste tú el que fuiste atraído y seducido porque eso era lo que querías. Por eso la tentación es algo que nos gusta, nos atrae y es una fantasía que alimentamos, pero cuando eso sucede, no culpes a Dios. El escritor pone de presente que nosotros tenemos la tendencia a buscar culpables. ¿Quién tuvo la culpa? Ah, pues yo no soy porque soy inocente. Entonces, ¿quién puede ser? Pues Dios. Y máxime si entendemos la doctrina de la soberanía de Dios, decimos pues Dios es soberano, Él pudo haberme guardado, ¿por qué no lo hizo? Entonces Él tiene la culpa. Recuerden que cuando Adán es indagado sobre la causa de por qué él pecó, él dijo, la mujer que tú me diste. De forma directa incrimina a la mujer, a Eva, que fue dada como ayuda idónea y que ella fue pues su compañera y no la debía culpar. Pero de forma implícita, colateral, está culpando a Dios, la mujer que tú me diste. Es decir, si me hubieras dado algo mejor, pero mire lo que tú me diste el peligro, me diste una amenaza, me diste el riesgo para yo caer y yo caí. Es decir, tiene la culpa Eva y en el peor de los casos tienes la culpa tú porque tú me la diste. Es decir, revisa bien tú lo que das, debieras darme cosas mejores y no ponerme en peligro con esos premios o esos recursos o esos regalos que tú me das. Es decir, tú eres malo. Y a lo largo de la historia, la sociedad o la humanidad ha considerado que Dios es malo. Pero miren lo paradójico del asunto. Somos buenos nosotros, dice la sociedad, pero Dios es malo. ¿Sí? Todo lo contrario. Dios es bueno y nosotros malos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios santo y justo y todo hombre pecador e injusto. Pero nosotros pensamos que es lo contrario. Incluso hay personas que dicen, bueno, si Dios existe, poniendo en tela de juicio la existencia del Creador, si Dios existe, entonces ¿por qué existe el mal? Es decir, sería bueno que Dios existiera siempre y cuando no exista el mal, o yo aceptaría la existencia de Dios si el mal no existiera. Y otro razonamiento que hacen es, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? Es decir, si hay sufrimiento es porque Dios lo permite, Dios hace que el sufrimiento perdure en la sociedad y entonces Dios no existe, y si existe es malo, porque si fuera bueno no habría sufrimiento. Razonamientos deductivos supremamente peligrosos, porque la Biblia dice que Dios es bueno, pero el hombre siendo creado bueno buscó perversiones, se desvió de Dios y cosecha grandes consecuencias. Es decir, no podemos en absoluto asociar a Dios con el mal, con la maldad, con el pecado o la perversión, porque todo eso no proviene de Dios. Y esa defensa del honor de Dios, del carácter de Dios
Y esa incriminación a la audiencia es lo que está haciendo el apóstol Santiago. Es decir, Dios en absoluto es malo, toda la maldad está en nosotros. Dios en absoluto es injusto, o tienta, o pone trampas. La trampa te la pones tú la armas, tú la buscas, tú caes en ella y después cuando quedas preso culpa a otros. Cuando debieras decir, sí, yo comí, sí, yo lo hice, sí, yo desobedecí, ¿qué hay que hacer? Cuando debiera decir, yo te negué tu nombre porque yo no velé y oré y porque yo me creí muy fuerte y en realidad era débil. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es decir, no cambia. Y en su esencia, desde el origen de la revelación, se nos ha advertido que Él es bueno, que Él es justo, que Él es sabio, por lo tanto sigue igual, Él no cambia. No es posible que antes fue bueno y ahora no es tan bueno. Él no corre la línea ética, Él no reduce o baja la dosis de la moral o de la legalidad, sino que sus estándares, sus normas siguen vigentes, siguen absolutos y siguen siendo del mismo carácter de siempre. Nosotros sí cambiamos. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, el texto que estábamos mencionando, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está toda la sutileza, toda la tergiversación, toda la experimentación, toda la alusión a los sentidos y a una posible victoria o resultado favorable, engañoso, perverso y tergiversado que hace Satanás, pero todo el mayor peligro recae sobre la mujer y sobre el hombre, porque ellos pudieron, aún con toda esa tergiversación, aún con ese discurso errado, decir, no comeremos. Nadie los obligó a hacerlo. Satanás los engaña, los seduce, les da un argumento torcido, peligroso, nocivo, pero ellos aún así con ese argumento hubieran dicho, no, no lo vamos a comer. Estamos advertidos por Dios que vamos a morir y no vamos a ceder. ¿Qué los hizo ceder? Dice la Biblia, de su propio corazón, el hombre es atraído y seducido. Juan capítulo 8, 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Miren lo que está diciendo. ¿Qué es Satanás? Es mentiroso, es engañador, es tentador, es padre de mentira. Siempre que habla, dice mentira. Dice la Biblia, siempre que habla engaña, tergiversa, contraría, busca escapes y busca justificaciones y busca evasivas. Ese es Satanás. Y Dios siempre habla verdad, rectitud, precisión, habla honesta y objetiva y sabiamente, y nosotros debemos atender. ¿Por qué ponemos en duda la verdad de Dios? Porque nos gusta ser engañados. Porque quisiéramos que esa verdad de Dios fuera susceptible de interpretación y que fuera susceptible de cambio y de adecuación a nuestros propios intereses. Porque quisiéramos que la gran norma de Dios, que es alta y sublime, cada día la podamos rebajar y rebajar a nuestra estatura, para que de acuerdo a nuestra estatura moral o normativa podamos entender y aplicar los principios de Dios. Por eso la Biblia dice, no matarás, pero nosotros decimos, depende, depende. La Biblia dice, no adulterarás, pero ¿qué decimos nosotros? Depende. No mentirás, y decimos, bueno, pero de vez en cuando. Es decir, bajamos la norma, reducimos el principio, alteramos el carácter inmutable de nuestro Dios diciendo, es posible cometer pecaditos o pecadillos justificados y decir que seguimos siendo inocentes y que si yo lo pude hacer, pues que Dios me perdone y que como Dios sabe mi condición, pues que tenga misericordia de mí y que como Dios es bueno, pues posiblemente Él es el responsable del pecado y no yo. Nunca digas eso.
Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis, es decir, acérquense a la luz y no se aproximen a las tinieblas. Acepten las pruebas y sopórtenlas y no enfrenten la tentación sino huyan. Acérquense a Cristo que tiene la cruz y la vida y su sangre para limpiarnos y no se acerquen al pecado pretendiendo que no va a pasar nada y después culpar a Dios diciendo, pues tú ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué tú no me defendiste cuando fui yo el que de manera deliberada, siendo advertido y estando consciente de la verdad, me alejé del Señor para buscar lo que no debí? Levíticos 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y en 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, amados hermanos, nunca podemos decir o nunca se nos debe ocurrir pensar que somos inocentes. Todo lo contrario, tenemos que decir la verdad y la verdad es que somos pecadores. La verdad es que somos malos y la verdad es que estamos vendidos al pecado y que solo el Señor nos puede guardar y auxiliar, pero debemos pedir ayuda y debemos dirigirnos hacia su luz, hacia la cruz, para ser protegidos. En segundo lugar, nunca se nos debe ocurrir acusar a Dios de malo. ¿Sí? Como decir, bueno, es que Él es malo, o Él lo permitió, o Él me acolitó esto. No se puede hacer porque estaríamos incriminando a Dios para absolvernos nosotros. Estaríamos justificándonos nosotros para acusar a Dios de algo que Él no puede hacer porque no está de acuerdo a su carácter, porque no está de acuerdo a su esencia y porque no hace parte de su voluntad. Por eso el texto nos advierte, casi con nota de reclamo y de exhortación, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta. Dios no es tentado por el mal, Él no puede tentar a nadie, Él no puede poner trampas, Él no puede poner cosas secretas o ocultas, sino que Dios nos advierte con precisión. Si Dios no le hubiera dicho a Adán y Eva en el Edén, no coman de este árbol porque van a morir, sino que les hubiera dicho, bueno, hay un árbol secreto que el día que coman van a morir, pero descúbranlo. Pues hubiéramos podido atribuirle a Dios como malicia o algo encubierto o algo que no fue claro y preciso, pero Él les dijo, mire, de este árbol no comerán, de los demás libremente pueden comer y pueden disfrutar, porque el día que coman de este que yo les señalo, que ustedes están viendo, que les estoy indicando, que queda marcado en el centro del huerto, de ese no van a poder comer, porque el día que lo hagan, van a morir. Fue claro, hubo verdad, no hubo engaño, no hubo sutilezas, por eso nunca se te ocurra acusar a Dios de lo que te pasa, o de lo que vives, o de lo que experimentas, porque Dios no puede ser acusado o relacionado con el mal, porque Él es santo, porque Él es bueno y porque Él no tienta a nadie. Nunca digas eso. Y en tercer lugar, nunca digas que Satanás es bueno. Porque miren aquí todo el cambio. El hombre que es malo se cree bueno o inocente y justo. Dios que es bueno y santo lo acusamos de ser malo o permisivo. Y Satanás que es malo y el adversario y tentador y maligno decimos que es bueno o que no es tan malo. ¿Sí? De hecho, incluso en muchas series de televisión o películas u obras de teatro se presenta a Satanás como atractivo. ¿Sí? Se hacen como unas parodias para dar a entender que Satanás no es tan malo y que en realidad pues es gracioso, es agradable, es jocoso, es bromista, es fantasioso y que el mal realmente es como una ilusión conceptual, pero que en realidad el mal no es una abominación contra Dios. En muchas figuras sobre Satanás se presenta a Satanás como más atractivo que lo bueno, ¿sí? Como un ser divertido con el cual pudiéramos tener charlas buenas o juegos interesantes o fantasías atractivas y que no es tan malo, es decir, limpiémosle la cara a Satanás, lavémosle las culpas y digamos que es un ser agradable, divertido y juguetón y fantasioso y que nos permite muchas cosas y que nosotros podemos disfrutar con él. Eso es lo que muchas veces la sociedad ha hecho. Por eso se asocia a Satanás casi con un juego, al mal con un juego, con algo divertido, como que hurga y molesta y persigue y acecha, pero
pero no es tan malo. Nunca digas eso, porque Satanás es el acusador, es un cruel, inclemente acusador. Es tramposo, es nocivo, es mentiroso, es engañador. Y es él el que acusa a los creyentes de día y de noche, y es él el que pone trampas. Y nosotros vemos las trampas como buenas porque tendemos a ver que Satanás no es tan malo. Miren lo interesante, muchas personas piensan que la sociedad es buena. Incluso uno escucha decir, ay, qué bueno que ya aprobaron esto. Qué bueno que el gobierno está avanzando en esta ley. Qué bueno que ahora hay más derechos, hay más privilegios, hay menos censura, hay menos culpas o cargos condenatorios contra una persona. Qué bueno. Sí, hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, ojalá no aprueben la pena de muerte, porque el hombre pecador o el criminal merece una segunda oportunidad. Pero la Biblia habla de la pena de muerte. Hay personas que dicen, ojalá legalicen el aborto, y ojalá legalicen la eutanasia, y ojalá legalicen otro tipo de prácticas de muerte, porque pues se merecen. Pero la Biblia dice, no matarás. Muchas de las sociedades dicen, ojalá legalicen este tipo de uniones, este tipo de relaciones, ojalá abran la posibilidad para que otras personas tengan derechos legales y puedan relacionarse, casarse, adoptar, porque eso lo desean muchos y ojalá se logre. Y cuando se logra, la sociedad aplaude en general en su mayoría y se ve como una sociedad de progreso, como un gobierno de avanzada, como un gobierno de derechos, como un Estado inclusivo, pero la Biblia dice no, no es bueno. No es bueno lo que el hombre legisla contra la voluntad de Dios. No es bueno cuando los parlamentos y las cortes legislan contra los principios legales y morales instituidos por Dios, los cuales son absolutos y universales. No es bueno. La mayoría de las cosas que los estados y las naciones aprueban son contrarias a la verdad y por lo tanto son malas y deben ser condenadas. No es bueno. ¿Eso quién lo consigue? Pues una sociedad perversa, una sociedad que ve bueno lo malo y malo lo bueno, y una sociedad que le parece que es mucho más honorable y mucho más progresista o moderna en la medida en que aprueba lo que Dios dice que no se debe aprobar. Eso debe quedar supremamente claro y es lo que está diciendo aquí la Escritura. No piensen que las cosas malas le pertenecen a Dios y no piensen que las cosas malas no son tan malas y que son aceptables porque el mal no es tan malo. ¿Sí? Para algunos la oscuridad no es tan oscura y para algunos la luz no es tan clara y la Biblia condena eso desde el principio. Entonces, ¿es Satanás un ser de luz? No. ¿Es Satanás un ser bueno? No. ¿No es tan malo? Tampoco. Es absolutamente malo, perverso, engañador, traidor, peligroso, mentiroso, destructor, y la Biblia lo dice. Entonces no puede ser amigable con nosotros. No podemos consentir con lo que Él consiente o lo que Él propone, porque la Biblia dice que Él es el autor del mal y que Él seduce, engaña y traiciona, incluso si fuese posible a los escogidos. Incluso es tan osado, es tan atrevido, es tan beligerante Satanás, que se atrevió a tentar a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo les parece? Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice la Biblia que Satanás le puso o le planteó tentaciones, buscando que cayera. Incluso Satanás es tan atrevido, tan obstinado, tan sinvergüenza, tan cara dura, que le citó a Jesús la Biblia. Le puso una tentación y le dijo, lánzate del pináculo del templo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Citó bien Satanás la Biblia? Claro que sí, ese texto estaba en los Salmos. Satanás sabe la Biblia y la cita bien y la pudo usar en un momento oportuno para poner a tentación a Jesús. ¿Por qué no logró su cometido Satanás? Si fue con Biblia, fue con referencias bíblicas, fue con ejemplos y argumentos bíblicos para poner una tentación a Jesús. Porque Jesús es Dios y porque es santo y porque Jesús no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Pero como Satanás viene incluso con textos bíblicos a ponernos trampas, muchos caemos, porque decimos, sí, pero es que la Biblia sí dice eso que me acaban de decir. La Biblia sí plantea eso y yo voy a ceder, yo voy a hacerlo porque la Biblia sí dice eso. Si Jesús hubiera confiado en la palabra de Satanás, si hubiera cedido
pues Satanás hubiera ganado ese round porque Jesús hubiera demostrado que no era santo y que se hubiera dejado atraer por una tentación de ser famoso y de ser pues un show y un espectáculo y una celebridad en medio de la población que estaba observando, porque Satanás le estaba poniendo esa trampa. Lánzate y todo el mundo te aplaudirá y vendrán ángeles y te recogen, no te pasará nada y tú quedarás muy bien. Pero ¿quién era el que estaba quedando bien en esa tentación? Satanás, diciendo voy a derrotar a Jesús y voy a demostrar que Él no es santo y que es un hombre cualquiera como Adán. Satanás pensó que Jesús era como Adán, que así como Adán y Eva habían cedido a la tentación, que de la misma manera Jesús iba a ceder, pero no lo logró. Y Jesucristo es la esperanza para nosotros no caer. Entonces, amados hermanos, nunca pienses tú que Satanás no es tan malo y que Él puede ser amigable, que podemos consentir con Él, que podemos incluso ir a Él a pedir una segunda opinión, que eso fue lo que hizo Adán y Eva. Escuchan la opinión verdadera de Jesús o de Dios y luego van y piden una segunda opinión a Satanás, representado por la serpiente. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra, sabemos la palabra, conocemos la veracidad de la misma y vamos a pedir a Satanás una segunda opinión? ¿Dónde pedimos esa segunda opinión? ¿En un consejero impío? ¿Pedimos esa segunda opinión en el horóscopo? ¿Pedimos esa segunda opinión en un tarotista, en un charlatán? Y ese charlatán o ese consejero o ese impío nos dice, no, pero no es para tanto. ¿Sí? ¿Sabe Dios eso? Dios te entiende, entonces hazlo. No tengas temor, pero la Biblia dice Satanás es el gran acusador. Recuerden que la Biblia dice que Satanás de día y de noche acusa a los hijos de Dios ante el Padre. Es decir, puede ser alguien que te acusa de día y de noche tu amigo, puede ser alguien bueno, alguien atractivo, alguien divertido que te está acusando a espaldas tuyas de día y de noche. Por supuesto que no, es un traidor, es un adversario que no podemos consentir y es aquel que tiene gobierno y que ejerce autoridad en el mundo porque pues el mundo se ha apartado del Señor. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 para tener referencia de lo que estamos diciendo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál es el adjetivo calificativo para este ser? El acusador. Es llamado también el tentador, es llamado el adversario, es llamado el maligno. Amados hermanos, no erréis. Satanás no es bueno. No es un juego. No es divertido eso. No pensemos que podemos congeniar con el bien y el mal y que no pasa nada. Lo que está diciendo aquí es tengan precisión, tengan certeza, amados hermanos, que Satanás es malo y es peligroso, pero que ustedes también son malos y peligrosos y se engañan. Es decir, yo me engaño pensando que Satanás es bueno y me engaño pensando que yo soy bueno y me engaño acusando a Dios de que si Él es bueno, ¿por qué no me defiende? Cuando yo tengo los medios y cuando fui yo el que propuse y caminé en dirección a la muerte. Adán y Eva cayeron en la tentación, no porque Dios no los protegió, cayeron en la tentación porque ellos querían probar, experimentar, y ellos pusieron en duda la voz de Dios, y ellos pensaron que aceptando una segunda opinión, no les iba a ir tan mal como les fue. Igual nos sucede a nosotros. No erremos. Si caemos en tentación, no es culpa de Dios. Y aunque Satanás tiene gran parte en la trampa, fuimos nosotros los que cedimos y fuimos nosotros los que decidimos caer. Ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ha sido juzgado el que acusaba a los creyentes de día y de noche delante de Dios. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad en oración, en firmeza, haz uso adecuado de los medios de gracia, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. ¿Y quién es pan comido del adversario? Pues el cristiano que no ora, el cristiano que no se congrega, el cristiano que no está fortalecido en los medios de gracia, el que se aleja de la comunión cristiana, es
presa fácil de Satanás. ¿Por qué es presa fácil? Porque él se aleja de la luz, porque él no se fortalece en los medios y porque él no suplica a Dios misericordia, porque él cree que es fuerte y que puede enfrentar la tentación. Recuerden que eso le pasó a Sansón. Sansón tenía prohibido relacionarse con mujeres filisteas o extranjeras. Pero ¿qué dijo Sansón? ¿Cómo voy a derrotar a los filisteos si no me alío con ellos? Esa fue la trampa que puso Sansón en su mente y su corazón. Yo creo, Dios dice que no, pero yo ¿cómo los voy a derrotar si son mis enemigos? Lo mejor es, únete a él. ¿Recuerdan ese dicho? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Eso lo propuso Sansón. Me voy a unir con mi enemigo y luego estando adentro, los derroto. Valerosa estrategia, excelente. Qué bien, qué buena método o estrategia generó Sansón y lo hizo así. Y la pregunta es, ¿le fue bien o le fue mal? Sansón se unió al enemigo. ¿Y derrotó al enemigo o fue derrotado él? Terminó derrotado. ¿Por qué? Porque Sansón puso una trampa en su corazón, que fue un método, una estrategia, una forma de hacer o de lograr el objetivo contrario a la meta y al propósito que Dios le había dicho. Violentó las prohibiciones diciendo yo tengo una idea mejor y creo que con esa idea mejor me va a ir bien, y terminó moliendo como un asno y terminó sin ojos y siendo la vergüenza pública y la humillación de los filisteos. No podemos pensar eso, mis queridos hermanos. Entonces nunca digas que tú eres inocente, porque no lo eres, eres pecador. Nunca digas que Dios es malo y que Él te empuja a pecar y que si tú pecaste fue porque Él no te defendió y que si tú pecaste fue porque Él sabía que te ibas a caer y no te impidió. Nunca digas eso. Eso no es cierto, eso no es coherente, eso no es racional. Pero nunca digas que Satanás es bueno y que sus propuestas, sus aportes, sus normas, sus cambios sociales y morales son buenos, son agradables, porque todos esos cambios contra la moral son abominables delante de Dios. Nunca digas eso. Todo eso que podemos decir es errado, y si eso es errado, vamos a caer en la trampa. Caigo en la trampa cuando pienso que soy bueno y que no tengo debilidades y en realidad estoy lleno de debilidades. Caigo en la trampa cuando digo que Dios es malo y que Él me podía defender acusándolo cuando Él es santo y justo. Y caigo en la trampa cuando pienso que el mal no es tan malo y que Satanás no es tan malo y que es divertido y que vale la pena escuchar una segunda opinión. Que vale la pena escuchar el consejo de Él, de la contraparte, a ver qué dice. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, esta persona está en una secta, en un error, pero me gustaría estudiar ese error, sentarme con esas personas a ver qué es lo que ellos usan de argumento. Y he visto algunos de ellos que hacen eso y terminan enredados en esos argumentos falsos o heréticos. He visto creyentes que se van detrás de un concepto equivocado intentando entenderlo y explicarlo o refutarlo y terminan abrazando el error. No podemos hacer eso. El falso es falso porque la Biblia lo dice y la verdad es absoluta porque Dios la dice y no necesitamos conocerla más o ahondar en ella porque simplemente tenemos ya la versión de Dios. Por eso la palabra dice en Efesios 6:1, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cómo podemos estar firmes? ¿Cómo podemos resistir la tentación? ¿Cómo podemos estar robustos cuando viene la prueba? Vestíos de toda la armadura de Dios. Y recuerden que la armadura de Dios es la fe, la esperanza, la oración, la palabra, la comunión, la paz, el gozo, la mansedumbre, el fruto del Espíritu es la armadura del cristiano. Son los medios de gracia que nos hacen estar firmes para no caer porque el diablo nos está acechando y nuestro corazón también. Y en Habacuc 13:1 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calles cuando destruye el impío el más justo que él? Este es un texto que también afirma que Dios es tan justo que no puede congraciarse o tolerar o permitir el mal y lo tiene que juzgar, lo tiene que condenar y tiene que castigar a aquel que comete maldad. Entonces, amados hermanos, nunca digamos eso que Santiago nos está diciendo, porque estaríamos justificándonos e incriminando a Dios, e incluso también una cosa terrible,
justificando a Satanás y viéndolo como favorable o como agradable o como razonables sus argumentos, cuando en realidad no lo son y son engañosos y torcidos. Por eso Mateo 6:13 termina la oración diciéndonos, Señor, no nos dejes caer en tentación. Esa es la oración del cristiano, esa es la oración que tú y yo debemos hacer a diario. Esa es la oración que debemos hacer, que es reconociendo que yo soy pecador, que soy débil y puedo caer y estoy deseoso e inclinado a caer, acusando a Satanás de que nos está poniendo trampas y que no son buenas, sino que son totalmente adversas y acusativas y destructivas, y diciéndole a Dios que nos guarde porque Él es bueno y santo. ¿Cómo se corrige esos tres errores? Con ese texto de Mateo 6:13. Con esa oración Jesús nos corrigió ese concepto y esa manera de ver la vida. En la oración del Padre Nuestro Jesús nos dice, todos son pecadores. En la oración del Padre Nuestro Jesús nos dice, Satanás es malo, acusador y destructivo y en ningún momento es amigable con los cristianos. Y en tercer lugar, en la oración del Padre Nuestro Jesús nos dice, yo soy el único bueno, santo y justo que les puedo evitar caer en tentación, que les puedo librar del mal y que les puedo restaurar si han caído y devolverles el gozo y la esperanza para seguir viviendo. Amados hermanos, nunca digamos eso, porque cuando decimos eso, estamos faltando a la verdad y estamos abriendo la puerta para seguir pecando con la justificación de que no tenemos la culpa y un tercero tiene la culpa, cosa que no es cierta, que usted y yo lo sabemos, que Dios lo sabe y que incluso Satanás lo sabe. No nos engañemos, no erremos y que Dios tenga misericordia. Nunca digas que. Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, por permitirnos leerla y por permitirnos exponernos a ella. Gracias porque nos recuerdas una vez más a través de ella que somos pecadores, que no somos inocentes, que no somos puros, que somos malos, que no hay bueno ni siquiera uno. Gracias por recordarnos también en este texto hoy que el mal de Satanás y del maligno es totalmente contrario a tu voluntad y totalmente abominable, detestable delante de ti, no podemos tolerarlo, no podemos admitirlo, no podemos verlo como bueno o atractivo, porque no lo es, tenemos que verlo como tú lo ves y como tú lo denuncias. Y gracias por recordarnos también a través de este texto que tú no eres malo, que no tienes asocio, relación o permisividad con el mal, que tú eres justo y santo y tú eres confiable. Y más bien en medio de la tentación del tentador y en medio de la trampa de nuestro propio corazón podemos ir a ti con la certeza de que tú nos ayudas. No nos dejes caer en tentación, Señor, líbranos del mal. Ten misericordia de nosotros. Y sabemos que tú nos escuchas, nos atiendes porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque tú eres galardonador de los que te buscan. Ayúdanos a ir a ti con la conciencia de que te necesitamos y que en ti hay respuesta, y no acusarte a ti de que no nos defiendes y que somos buenos y que no merecemos pasar las consecuencias. Perdónanos, ordena nuestros conceptos, ordena nuestros principios, ordena nuestras acciones y motivos y ayúdanos a hacer todas las cosas conforme a tu voluntad y a llamar las cosas por su nombre como tú las llamas y a verlas como tú las ves, porque eso es lo correcto. Ten misericordia de nosotros y de esta sociedad, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.